ignorante. Hoy tomamos como un insulto esa palabra. Eres un ignorante, decimos o nos dicen. Y es algo que nos ofende. Pero, ¿sabes? No es un insulto. No es algo que deberíamos usar como un insulto. Si lo usamos como un insulto, pues somos ignorantes porque no deberíamos usarlo como un insulto. Para muchos es una realidad con la cual luchan todos los días, vivir en ignorancia. Y sabes, hay un versículo que a mí me impacta porque es tan corto, pero tan contundente cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, muchos por ahí dijeron libres, ¿verdad? Amén. Pónganme comentarios en el chat, es muy importante interactuar y que me den retroalimentación. Así de que conocer la verdad es una de las cosas más maravillosas que nos puede suceder, porque cuando yo conocí la verdad de lo que me estaba pasando en mi juventud, pude descansar, pude decir, gracias Dios, ahora entiendo por qué me pasaba eso, pero pude salir de esa ignorancia y pude empezar a dar pasos de fe para avanzar en una vida estable. El Señor no nos quiere meter a la vida cristiana tipo, como dije, se me fue el nombre, montaña rusa. No nos quiere, no debemos vivir la vida cristiana al estilo montaña rusa. No debería haber altibajos. La vida cristiana debería ser consistente, una carrera firme y constante, a paso firme. No es una carrera de velocidad de 100 metros, es más un maratón de 42 kilómetros donde hay que mantener el paso y el ritmo. Es también muy al estilo o tal vez un alpinista que se dedica a subir una montaña. No esas montañas donde necesitas equipo especial, sino esas montañas que están a 45 grados y te va llevando de más bajo al punto más alto. Así es como deberíamos vivir la vida cristiana. Pero sabes, cuando yo nací de nuevo y empecé a descubrir las riquezas de mi Dios en este libro, y empecé a descubrir el corazón tan tierno, misericordioso y amoroso de nuestro Padre, pude ser libre verdaderamente. Y hoy quiero hablar de un tema sumamente importante. Esta prédica la titulé Libres de condenación. Necesitamos conocer la verdad respecto a la condenación. Hace 8 días hablábamos de la justicia. No quise llamarle a esta prédica la justicia que justifica parte 2, pero si le pudiera poner otro título a esta prédica, ese sería el título. Pero entender la justicia, por un lado, me va a ayudar a entender la condenación por el otro, porque son dos términos que están íntimamente relacionados, la justicia y la condenación. Los dos son términos que se utilizan en el ámbito de lo legal, en el ámbito de las leyes, de la abogacía, por así decir. Condena o condenación, justificación o justicia. Así es de que vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 3, verso 16. A partir de ahí vamos a hacer nuestra lectura. Dice así, Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una de las primeras grandes premisas. No es la primera porque viene un diálogo atrás muy interesante de Jesús con Nicodemo, diciéndole, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua y del espíritu. Ya viene un contexto, pero es la primera premisa que nos encontramos en este versículo. Después dice, escucha, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Qué hermoso es Dios en esto. Pon atención. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo.
sino para que el mundo sea salvo por él. Sigo leyendo. El que en él cree no es condenado. Pero, aquí está el problema, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, si nos queda la duda, verso 19, quiero que veas cómo nos aclara y nos explica a detalle qué es ser condenado o qué es la condenación. Verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz, que es Cristo, la luz vino al mundo, y aquí está el problema, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No solo nos explican qué es la condenación, sino nos da la razón. Vuelve a leer tu pasaje en el verso 19. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron, esa es la razón, amaron más las tinieblas que la luz. Y aquí dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque sus obras eran malas. Sigo leyendo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Cómo será eso posible, hermanos? Pon atención. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, es decir, no se acerca a la luz. Ya vimos que la luz es Cristo, no se acerca a Cristo para que sus obras, y aquí hay algo todavía más terrible, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto o para que se vea que sus obras son hechas en Dios. Este pasaje, hermanos, es la base bíblica de esta enseñanza. Este pasaje nos va a ayudar a entender en plenitud por qué muchos creyentes viven en derrota. ¿Por qué muchos creyentes viven con altibajos? Porque no han entendido, por un lado, la justicia de Dios, que ya lo aprendimos hace 8 días, ya aprendimos qué era la justicia, pero por otro lado tampoco entienden qué es la condenación. Los fariseos son el ejemplo perfecto de lo que es vivir en condenación. Quiero leer Mateo 23, 33 en la versión Nueva Traducción Viviente. Es un extracto del pasaje que leí hace 8 días, donde Jesús condena a los fariseos, en donde les llama tumbas, donde les llama víboras, en donde les llama hipócritas, en donde les llama necios tontos. De verdad, y si tú te das cuenta, necio también Jesucristo lo utilizó ahí como sinónimo de ignorante. No fueron insultos, no es que nuestro Señor Jesús se haya hecho de palabras y se enojó y los empezó a insultar. Jesucristo les habló verdades y la verdad como incomoda. Por ahí dicen. Quiero que veamos qué dice Mateo 23, verso 33 en la Nueva Traducción Viviente, porque es un poquito más contundente. Si me lo pudieron conseguir ahí, y si no, no importa. Dice, número 1, escucha esa primera palabra con la que Jesús abre y hasta le ponen signos de admiración allí en tu Biblia. Dice, serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? En la versión Reina Valera dice, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Porque estamos hablando de la condenación. Y la condenación ya vimos cómo está relacionada con la justicia porque es un sinónimo de juicio. La condenación es cuando un juez emite el veredicto y da su sentencia, emite el juicio y dice, esta es tu condena, la vas a pagar. Por eso está relacionado la condenación con la justicia. Jesús hacía esta pregunta dando a entender que no había manera de escapar de la condenación a menos que creyeran en él. Pero en definitiva, no lo aceptarían. Escucha lo que estoy diciendo. Jesús usó esta pregunta, ¿cómo vas a escapar del infierno?
del juicio y la condenación que te corresponde por ser hipócrita, por ser serpiente, por ser hijo de víboras. ¿Cómo vas a escapar si vengo hoy diciéndote que soy el Mesías, diciéndote que soy el camino, la verdad y la vida, diciéndote que me ha enviado el Padre? ¿Cómo vas a escapar de ese juicio y esa condenación del infierno si rechazas la única salida que soy yo? Imagínate Jesús pensando esto. ¿Cómo vas a escapar? No sujetarse, lo vimos hace 8 días, no sujetarse a la justicia de Dios es rechazar el plan que el Señor estableció para ser justificados. Estamos a veces rechazando lo único que nos va a justificar. Lo único que nos va a declarar justos, que ya vimos que es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y la ofrenda de Cristo entregando su vida por nosotros. Si rechazamos eso que nos justifica, ¿qué nos queda? Más que condenación y juicio. Así de que no sujetarse a la justicia de Dios o ser condenado es menospreciar el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz. Es no darle valor a la sangre que fue derramada. Ahora, no solo el que rechaza a Cristo, sino el que peca deliberadamente también. Ese es condenado. Quiero que veas cómo Hebreos capítulo 10, verso 26 lo pone. Este pasaje es muy duro porque incluso el título dice advertencia al que peca deliberadamente. De lo que estoy hablando es que no solo hay condenación severa sobre los que rechazan a Cristo, sino además hay una condenación severa para aquellos que pecan deliberadamente, que no les importa y dicen, ay, ¿qué importa? Esa actitud que es ignorancia, esa actitud que dice, al fin y Cristo murió por mis pecados, entonces puedo pecar libremente. No es así. Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿te acuerdas? La verdad os hará libres. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Juicio y condenación es sinónimo. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El autor de Hebreos estaba diciendo, si en la ley de Moisés pecabas y 2 o 3 te veían y venía la acusación, te apedreaban, no te escapabas. Ahora, ¿cuánto más no escaparemos si menospreciamos la sangre de Cristo, si la tenemos por inmunda? Verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabes? Esto es duro. Tal vez esto, si no lo complementáramos con la otra parte en donde Dios es fiel y misericordioso, nos desalentaría mucho. Por eso nacieron doctrinas nuevas que predicaban un Dios de amor, un Dios que no condena, un Dios que no juzga, un Dios que no castiga, un Dios que tolera el pecado, pero es también equivocado. No podemos ir a los dos extremos. Tenemos que mantener un equilibrio en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos tiene que traer una revelación de quién es Dios de acuerdo a su palabra, no una revelación personal de quién es Dios. Ojo con esto que estoy diciendo. Dios no se revela de distintas maneras a cada ser humano. Es decir, no se le va a revelar a uno y va a decir, ay, ¿qué crees? Contigo voy a ser un Dios que tolera el pecado y que te ama muchísimo y hagas lo que hagas, mi amor, te vas conmigo al cielo.
y no va con otro y le dice, ¿qué crees? Que contigo yo voy a ser un Dios severo, que tantito y pecas y te mando al infierno, cuidadito. No es así. Dios se revela de una misma manera. Por eso dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Quien se ha creado muchas interpretaciones de Dios somos nosotros, el ser humano y la religión, por falta de entendimiento y por ignorancia de la palabra. Por eso no te ofendas si es que caes en cuenta que has vivido en ignorancia o como ignorante. Yo viví así y hasta que no dejé mi orgullo a un lado y hasta que me empecé a dejar enseñar y guiar por Dios, es que pude ser libre de la condenación. Si algo condena hoy es la falta de conocimiento, no conocer la verdad. Voy a seguir avanzando. ¿Sabes esto? Cuando yo lo entendí, me llevó a entender, me llevó a comprender que el evangelio que Jesús estableció es simple, es fácil de entender. No contiene grandes complicaciones en su fundamento, no lo contiene. Ahora que estudiemos fundamentos de la fe, te vas a dar cuenta cómo el evangelio es simple. Somos nosotros quienes lo complicamos y lo hacemos rebuscado. Así es de que si recibo a Cristo, y por eso digo que es simple, escucha, si recibo a Cristo y creo en su nombre para salvación, estoy dentro. Pero si rechazo a Cristo y creo en mí, o en mi forma de pensar, o en mi plan, entonces estoy fuera. ¿Qué estoy diciendo? Aquel que recibe a Cristo y cree en su nombre es para salvación. Aquel que rechaza a Cristo y cree en él, humanismo, ya lo hablamos, que también es idolatría, es para condenación. Por eso dice ahí, el versículo de Juan 3 dice, el que en él cree no es condenado, el que cree en Cristo. ¿Qué sería lo opuesto a creer en Cristo? Creer en mí, creer en lo que yo quiero creer. Alguien te presenta una doctrina falsa, alguien te presenta una enseñanza equivocada. ¿Quién decide creer en esa doctrina falsa? Tú y yo. Entonces, eso es lo opuesto a creer en Cristo, creer en mí y en lo que yo pienso. El que cree en Cristo no es condenado, el que cree en sí mismo ya ha sido condenado. Por eso dice más abajo el que no cree. Ahora, no hay de otra, no hay de otra. O crees en Cristo o crees en lo que tú quieres, en tu propia voluntad. Nos dejamos engañar por el diablo. Nos dejamos engañar por el humanismo. Nos dejamos engañar por el gnosticismo, por el ateísmo, por cualquier religión. Póngales póngale el título que le quieras poner. Nos dejamos engañar. Pero ¿quién termina tomando la decisión, hermano? Por eso es que pongo hoy la responsabilidad ante ti. Y pongo esa responsabilidad ante mí, porque somos nosotros quienes tomamos esa decisión. Recuerda que el Señor nos dio una capacidad, iba a decir libre albedrío, pero no, eso es mentira. El Señor nos dio la capacidad de tomar una decisión con responsabilidad, es decir, tú vas a dar cuentas de tus actos. Y Él así lo decidió y todo eso está cubierto bajo su soberanía. Así es de que si dice que el que no cree ya ha sido condenado, da la razón porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es simple, el que cree no es condenado, el que no cree es condenado. ¿Qué rebuscado hay en eso? Nada, es muy simple el Evangelio. Romanos capítulo 10, hablando de simple, es increíble cómo a su vez Romanos trata temas sí complicados o difíciles de entender, pero eso sucede porque no tenemos la mente de Cristo. Por eso Pablo oraba, Señor, concédeles sabiduría e inteligencia espiritual para comprender los misterios. Así es de que si tenemos la mente de Cristo y una nueva naturaleza, nos va a ser simple el Evangelio, nos va a ser fácil entender y leer y creer que lo que dice, dice. Punto. Lo que dice, dice, no rebusquemos. Romanos 10, a partir del verso 5, dice, porque de la justicia que es por la ley, escribe así.
Pon mucha atención. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si regresamos al verso 5, este pasaje es muy famoso para predicar el evangelio. Y de aquí nació la idea de que simplemente teníamos que confesar a la gente a Cristo y decir: haz la oración, cierra los ojos y di: Señor, abro mi corazón, te recibo y te acepto en el nombre de Jesús, amén. Ya eres salvo. Mentira, no es así. Ese no es el evangelio, porque se saltaron el verso 5 y se saltaron todos los 9 capítulos anteriores de Romano. Entonces, no podemos sacar un versículo de contexto. Pero quiero que veas qué dice el 5, para tal vez no nos quedó claro. Verso 5 dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Escucha esto que te voy a decir, es muy simple de entender. Solamente ponme atención y pídele al Señor que te lo muestre. La ley que Dios le dio a Moisés, los mandamientos, estatutos y decretos del Antiguo Testamento, escúchame, la intención es que produjeran justicia. Si uno obedecía todos los mandamientos, todos, hubiera producido justicia. Por eso dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Ahora, ahí déjenme el versículo, no me lo muevan. Dice: el que obedecía la ley de Moisés podía ser declarado justo. Por eso dice: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, si tú las obedeces, las haces, vas a vivir. Porque como viviste en justicia, no va a haber quien te acuse o quien te condene o quien te juzgue y declare que mereces la muerte. Porque no hay pecado. ¿Se acuerdan que el hombre rico vino ante Jesús y le dijo: Señor, yo he guardado toda la ley? ¿Qué estaba diciendo? Soy justo, entonces tengo vida. Ahora, si el joven rico tenía justicia y tenía vida, ¿por qué fue buscando a Jesús para decirle: no tengo la vida eterna? ¿Qué hago para tener la vida eterna? Entonces realmente no era justo el hombre rico. Ahora, la ley de Moisés debería producir justicia en los hombres y debería producir vida, pero ya vimos que no se puede. No se puede. No podemos vivir una vida perfecta, recta, santa y justa. No podemos, es imposible. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza caída. Por eso es que el nuevo pacto dice: ya no va a depender de ti, porque te voy a dar un nuevo corazón, una nueva mente, para que ahora sí puedas andar en mis estatutos y decretos. Pero de entrada y de cajón, voy a perdonar tus pecados, te voy a declarar justo ante mí. Por eso es que no podemos vivir en la justicia de acuerdo a la ley, porque si vivimos en justicia de acuerdo a la ley, vamos a ser hallados culpables y nos va a tocar la muerte. ¿Qué nos toca? Algo más simple. Algo más simple que eso. El verso 6 dice: pero la justicia que es por la fe, hay dos justicias. La justicia que viene por la ley, ya vimos cuál es. Ahora vamos a ver la justicia que viene por la fe. La justicia de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. Ahora, este versículo yo no sabía, pero ahora que lo estuve estudiando, ¿de dónde crees que sacó Pablo este versículo? Este versículo lo sacó de Deuteronomio capítulo 30. Vamos rapidísimo a Deuteronomio capítulo 30, verso 12.
porque ahí vamos a saber, sabes, yo muchos años leí este pasaje, pero no lo había comprendido en su plenitud como hasta ahorita. ¿Cómo? ¿Por qué dice ahí, quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo. Yo no entendía eso. ¿A qué se refiere? No sé si tú lo sabías, qué mala onda que no me lo explicas. Y después viene una tercera pregunta en el 8, más que dice, cerca de ti está la palabra. Quiero que veas cómo dice Deuteronomio 3:30 a partir del 12. Escucha, Dios está hablando acerca de sus mandamientos, estatutos y decretos. Y dice, no está guardado en los cielos. Tan distante, lo voy a leer, a ver si me lo pueden poner, discúlpame, Alfa, si me lo pueden poner en la Nueva Traducción Viviente, ojalá se pueda. Deuteronomio 30, del 12 al 14, porque lo usa con un lenguaje más coloquial, más entendible, más actual, y lo vamos a poder comprender un poquito más. Fíjate, el verso 12 cita así, y de aquí Pablo extrajo este pasaje para dar a entender que la fe en Dios, la fe en Cristo es simple. La fe en Cristo no es rebuscada, es algo sencillo. Quiero que pongas muchísima atención en esto. Si no se puede, déjame la versión en Reina Valera. Dice, no está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar, ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecerlo? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos, para que tengas que preguntar, ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecerlo? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. La ley quería producir justicia, pero obviamente nunca se produjo porque la naturaleza estaba corrompida, era corrupta. Solo Jesucristo, yo lo he dicho, es el único ser humano que ha podido cumplir la ley cabalmente, sin fallo. Por eso Él es el justo, el santo. Y por eso Él murió en la cruz. Solamente un justo podía morir en la cruz y redimir a toda la humanidad. Él ha sido el único. Esto que estamos hablando, hermanos, es muy trascendente, y si tú lo comprendes en su plenitud, te recomiendo volver a escuchar la prédica 2 o 3 veces más para que en plenitud puedas entender esta prédica y no vuelvas a vivir más tu vida cristiana con altibajos, en culpa, en baja autoestima, inseguro en tu corazón, sino vivas la vida en la fe, fortalecido, libre de condenación, porque ahora permaneces firme en la fe y conoces la verdad. Pablo dice, no podemos buscar la justicia por la ley, tenemos que buscar la justicia por la fe, porque la fe nos dice algo muy simple. La fe nos dice, la palabra de Dios no está bien arriba que no lo puedes alcanzar y no está tan abajo que no lo puedas desenterrar, porque es por fe. No es por obras, es por fe. Solamente hay que recibir y creer. ¿En quién? En Cristo. Es simple, dice, está en tu boca y está en tu corazón. Es tan simple, y por eso dice el versículo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Pero aquí no es que es primero confesar y después creer en el corazón. Lo que está diciendo aquí Pablo es que porque en tu corazón crees y estás convencido que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, es que entonces te brota confesarlo con tus labios. Porque está cerca. ¿Sabes? Mira, yo estoy expuesto aquí en mi colonia a un montón de gente que se la pasa tomando todo el día. Está lleno así de bohemios, de porochos, y no solo adictos al alcohol, adictos a la droga. Sales y ahí están. Y sabes,
cantidad de hombres y mujeres se me acercan a pedirme 5 varos. Así me dicen, ¿qué pasó, pareja? ¿Qué pasó, güero? ¿Qué pasó, mi jefe? 5 varos para alivianármela. ¿Saben qué es lo primero que les contesto? Aunque están, yo los veo, fuera de sí, yo les digo, ¿sabes qué? No traigo morralla, y es verdad, no cargo morralla. Le digo, no traigo morralla. Le digo, pero no te sigas haciendo daño. Digo, te va a hacer mal. No te hagas daño con eso. ¿Sabes qué me contestan? Aún así, fuera de sí. No me contestan nada. Se quedan callados, se dan la media vuelta y se van. Con muchos de ellos he tenido la oportunidad de presentarles el evangelio. Y sabes, a veces se me siguen acercando a pedirme 5 pesos. Muchos de ellos ya no, porque saben que les voy a predicar el evangelio. ¿Por qué se callan, se dan la media vuelta, aun cuando están bajo la influencia del alcohol o de las drogas? Porque no son tontos. Porque los estoy exponiendo, los estoy reprendiendo y les estoy diciendo, te estás haciendo daño con eso. No te voy a dar 5 pesos. Una sola vez, no, dos de ellos me dijeron, bueno, entonces regálame un taco, y otro me dijo, regálame un sándwich, y bajé y les di un taco, y bajé y le preparé un sándwich. Les hemos regalado ropa, zapatos, cosas, y saben que uno está dispuesto. Con uno en especial pasaba yo el tiempo hablando con él, exponiéndole, diciéndole, en un momento lúcido, que estaba enfermo y dejó de tomar porque si no se iba a morir, tenía, creo que, ¿qué es el hígado? ¿Qué se inflama? Sí, inflamado, a punto de morir. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo exponiéndole, no te hagas daño, está mal, no estás llamado a vivir así, Dios te ama, Dios murió por ti en la cruz, Él puede cambiar tu manera de vivir. Guardaban silencio. ¿Por qué? Porque aunque está cerca la palabra, ¿qué tenían que hacer todos ellos? Simplemente en su mente o en su corazón decir, tienes razón, la vida que he vivido es miserable y ya no la quiero, ya no la aguanto, renuncio a ella. Y ahí el corazón estaba convencido, porque dice que con el corazón se cree para justicia. Es decir, creo en mi corazón que Jesús pagó por mis pecados. Creo con todo mi corazón que Jesús pagó para que yo no siga viviendo la misma vida miserable. Entonces me rindo y con mi boca confieso que creo ahora en Cristo, lo acepto en mi corazón y voy a vivir bajo su señorío. Está cerca, no es rebuscado. No es una lista enorme de reglas, mandamientos, estatutos, preceptos. No, es corazón, boca, fe, justicia por la fe. Nosotros a veces vivimos el cristianismo queriendo que todo mundo nos apruebe, queriendo que todo mundo nos ponga las palomitas, queriendo que todo mundo nos diga, wow, eres súper cristiana porque cómo oras, wow, eres súper cristiano porque cómo ayunas, wow, eres súper cristiano porque cómo siembras o das a los pobres, wow, eres súper cristiano porque nunca fallas en el diezmo, wow, eres un ejemplazo. No son obras, hermano. Tiene que ver, eso viene después de que Dios produjo un cambio real en el corazón. Por eso dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. La vida en Cristo es sencilla y está cerca al alcance de todos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente cada vez más se aleja de la verdad, pervierte y condena lo bueno, acepta y elogia lo malo? ¿Por qué se gozan en la iniquidad y en la perversión? ¿Por qué lo cantan a los 4 vientos como si eso fuera magnífico? Y se mofan de aquellos que se quieren mantener fieles, de aquellos que se quieren mantener vírgenes, de aquellos que quieren mantenerse en pureza, que no quieren estar esclavos o adictos de cualquier cosa, llámese alcohol, pornografía, droga. ¿Por qué hoy se ve mal que el que no le entre es parejo? ¿Por qué se ve mal? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Sabes qué está pasando? Dice el verso de Juan, esta es la condenación.
que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, por ahí empezó todo. Primera de Juan lo avala y dice, ustedes saben que Cristo apareció, Cristo bajó, vino, se encarnó para quitar nuestros pecados y no hay en él pecado. Y ahí mismo sigue diciendo en Primera de Juan capítulo 3, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero después de que dice que la luz vino al mundo, escucha que dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el problema de la humanidad. Amaron más las tinieblas. ¿Sabes? A lo largo de todo mi cristianismo me he topado con gente que me dice, pero ¿por qué me va así tan mal? ¿Pero por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Qué injusta la vida? ¿Qué injusto el karma? ¿Qué injusto el universo? ¿Qué injusto Dios? ¿Y sabes qué pienso yo dentro de mí? Amaron más las tinieblas que la luz. Dice ahí en Primera de Juan también 3, verso 7, hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Fíjate qué terrible esto, porque el diablo peca desde el principio. Pues para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto a mí me da esperanza, porque Primera de Juan está diciendo, hay unos que hacen justicia como el justo, son de Cristo y le pertenecen a Cristo. Pero por otro lado dice, hay otros que practican el pecado, viven en perversión y en iniquidad y son del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero viene la solución ahí, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Aún para todas esas personas que aman más las tinieblas que la luz, habría solución, porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo. El problema viene más adelante. Fíjate, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Con Cristo ahí, los hombres amaron más las tinieblas que a Cristo. Aquí da la razón. ¿Por qué pasa eso? Porque sus obras eran malas. Sigo leyendo en Primera de Juan, capítulo 3, pero ahora verso 9. Dice, todo aquel, aquí está el problema, ¿por qué las obras son malas de los malos? ¿Por qué el malo solo puede producir mal fruto? ¿Por qué el malo solo produce perversión? Aquí está la razón. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, acuérdate, esa palabra en griego es la palabra sperma. Eso significa esperma. Esperma no es espermatozoide, no. Sperma significa semilla en griego. Semilla a la que se planta. Un huesito de mandarina, un huesito de sandía. Esa semilla es sperma en griego, simiente. Porque la semilla de Dios permanece en él. ¿Cuál fue la semilla de Dios que se sembró en nosotros? Cristo. Y como Cristo está sembrado en mí, sigue diciendo, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se deja ver o se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Las obras malas de una persona son malas. Escúchame, hermano, porque el asunto radica en la naturaleza de la persona. Ahí está el verdadero problema. ¿Cuál es la simiente que tiene esa persona? ¿Cuál es la naturaleza y de dónde nació? Mateo 12, verso 34, quiero que veas qué dice. Es algo similar y esto ahora lo dice Jesús, dice generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque si tú recuerdas, los fariseos se la pasaban blofeando. Los fariseos se la pasaban diciendo, wow, soy la última coca del desierto. Soy el epítome,
esa palabra siempre, sí es como que, búsquenla en su diccionario, pero no sé por qué me vino la palabra epítome, así es como lo más alto. Soy la santidad y la pureza andando. Y Jesús decía, ¿cómo ustedes pueden hablar de lo bueno si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Te acuerdas lo que hablamos en Romanos? Que confesamos con nuestros labios y creemos con el corazón. Y aquí está diciendo Jesús, ustedes hablan de lo que creen, ustedes hablan de lo que son, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Quién se condena a sí mismo? El hombre. ¿En base a qué? En base a su naturaleza, en base a sus obras, en base al fruto. El hombre bueno saca cosas buenas, el hombre malo saca malas cosas. Es un asunto de naturaleza. Santiago también lo habla, Santiago capítulo 3. Quiero que pongas muchísima atención. Santiago 3, verso 12. Este ejemplo lo puso Jesús muchas veces también. Dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Hablando de que son dos plantas diferentes. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Escucha, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago también lo deja muy claro. Dice que si nosotros nos basamos en mentiras y en hipocresía, es una sabiduría que no es divina, es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es un asunto de simiente, hermano. ¿Qué semilla ha sido sembrada en tu corazón? ¿De qué origen provienes? ¿Provienes de Dios o provienes de la carne? Si nuestro origen está en Cristo, somos cristianos. Si nuestro origen está en el diablo, ¿qué somos? ¿Qué somos? Completa la frase. Dile al que está a un lado, completa la frase. Si nuestro origen está en Cristo, somos cristianos. Si nuestro origen está en el diablo, ¿qué somos? Ahora, no te me ofendas. Porque ahora no más falta que digamos, ay, no, ese pastor ya me llamó ignorante y ahora me dijo diabólico. Hermano, esto es para que tu vida sea sacudida y que peses cómo has vivido tu cristianismo al día de hoy. Y que dejemos de jugar con el Señor. Yo estaba jugando con el Señor. Cuando vivía en ignorancia y me la pasé muchos años en condenación, fue porque yo no había entendido esto y estaba yo jugando con el Señor. Me arrepentía y lloraba y después me iba a hacer exactamente el mismo pecado al otro día. Y hubo un tiempo en mi vida que me sentía abandonado por Dios. ¿Quién se lo buscó? Mis palabras me condenaron. Mis acciones y el fruto de mi vida me condenó, porque no es en base a la ley, porque por la ley no puedo ser justificado, porque no soy perfecto. Por eso necesito a Cristo y tiene que ser por la fe. Sigue diciendo el versículo de Juan, la razón. Ya vimos que
Dice, porque sus obras eran malas, pero después dice, porque todo aquel que hace lo malo, escucha, todo aquel que hace lo malo, no quites tu dedo de Juan 3, ahí de ahí estoy tomando todo el desglose, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Lo grave hasta aquí no solo es la incapacidad de acercarse a Dios. Lo grave no solo es deleitarse en el pecado. Lo grave ahora de este versículo es que dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Y qué es la luz? Cristo. Ponle ahí. El que hace lo malo aborrece a Cristo. Cuando alguien comienza a llamarle bueno a lo malo, o cuando alguien le llama malo a lo bueno, su condición está en gravedad. Es crítica su condición, ya es gravísima. Porque su posición delante de Dios es de condenación y de juicio. Si en ese mismo instante esa persona muriera, va derechito al infierno, hermanos. Esto es lo grave. Cuando alguien le llama malo a lo bueno y bueno a lo malo y muere, en ese instante va derechito al infierno. Porque está aborreciendo a Cristo, está aborreciendo su justicia, está aborreciendo la cruz, el calvario, la sangre, la comunión, la paz, la justificación, la redención. Todo lo que Cristo hizo lo está aborreciendo porque aborrece la luz. Y no viene a la luz, dice después, y no viene a Cristo para que sus obras no sean reprendidas. Por si podía haber algo más terrible todavía encima de eso. Dice, porque para que sus obras no sean reprendidas. Lo más sorprendente de nuestro Dios, mis amados, es que Él utiliza todos los medios posibles para que oigamos y veamos el Evangelio, para atraernos a Él. Dice, con lazos de amor. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Él es fiel y justo y paciente y espera que todos procedamos al arrepentimiento, porque Él espera que seamos capaces de oír y de ver la gloriosa luz del Evangelio cuando Él nos ilumina, cuando Él tiene misericordia. Él no tendría ni siquiera por qué tener misericordia ni de ti ni de mí, pero la tuvo y la tiene y la seguirá teniendo. Pero habrá un momento en el que ya no habrá más oportunidad. Así que oír el Evangelio y ver el Evangelio son las dos cosas primordiales que Dios utiliza para iluminarnos. Anótalas. Oír primero y ver el Evangelio. Oír y ver el Evangelio. ¿Qué prueba, escucha, qué prueba más fehaciente hay que oír la verdad con nuestros propios oídos y ver la verdad con nuestros propios ojos? El mundo necesita oír y ver a Cristo. Y a Dios le plació que la gente y el mundo perdido oyera y viera el Evangelio a través de ti y de mí. La única manera hoy en nuestros días de que la gente oiga y vea el Evangelio con sus propios ojos somos tú y yo. Por eso Cristo nos concedió esa gran responsabilidad y dijo, yo soy la luz del mundo, pero ¿qué creen, mis queridos? Yo me voy al Padre y ahora ustedes son la luz del mundo. Y yo quiero que me vean a través de ti. Tenemos una gran responsabilidad. Me carga demasiado ver para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabes? Averigüé. ¿Y qué significa reprensión en la Biblia? Reprensión en la Biblia significa convencer con evidencia sólida e irrefutable. Cuando tú vas y reprendes a alguien es porque tienes evidencia sólida e irrefutable de que tal vez esa persona fue mentirosa, fue orgullosa, fue hipócrita, fue infiel. Hay prueba sólida e irrefutable. Reprender es exponer y probar que algo está mal. Por eso vas y reprendes a alguien.
Entonces, no solo no se acercan a la luz, no solo aman más las tinieblas que la luz, no solo aborrecen la luz, sino que no se acercan a la luz para no ser reprendidos. O sea, no quieren evidencia sólida e irrefutable. No quieren ser expuestos, no quieren que les pruebes que están mal, no quieren. No quieren, y eso es gravísimo, porque cuando tú te acercas a alguien y lo reprendes y te escucha esto que te voy a decir, y esa persona te oye, te pone atención, y tú le reprendiste con la palabra, dice que la fe viene por el oír. Entonces, si tú reprendes a alguien con la palabra, le estás exponiendo el evangelio. Están entrando palabras verdaderas, palabras poderosas, palabras de vida, palabras de autoridad y poder a su oído. Cuando reprendemos por la palabra. Pero, ¿sabes? La gente no nada más espera oír, la gente quiere ver. Entonces, no nada más es que prediquemos el evangelio, sino que vivamos el evangelio, porque ellos quieren ver. Ellos quieren ver que tu testimonio es verdadero. Ellos quieren ver que tú te comportas como predicas. Por eso las dos pruebas que Dios utiliza para poder juzgar al mundo y condenar al mundo es ver y oír. Oír y ver. Predicar el evangelio y dar testimonio. Nuestra vida tiene que dar testimonio. Ahora, ¿no me crees? Hebreos 11, no lo busquen, solo te lo voy a leer. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, ya lo aprendimos, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nuestro testimonio y nuestra fe para justicia condena al mundo, hermanos. Porque nuestro testimonio le da evidencia a todos los mundanos de que se puede vivir mejor, de que se puede cambiar de forma de vivir, que Cristo puede alumbrar, que Cristo puede resucitar a los muertos. Nuestro testimonio, que es luz, alumbra en las tinieblas. Y si los hombres mundanos rechazan, a pesar de haber visto y oído, son condenados, porque tuvieron la oportunidad y la rechazaron. Imagínate toda esa generación, por 100 años, se la pasó viendo a Noé construyendo el arca. Vieron la fe de Noé. Vieron cómo Noé no corría con el mismo desenfreno. Es más, te voy a leer otro versículo para que veas que no solo Noé. Santiago, capítulo 2, anótalo, 24 al 26. Pon atención en esto, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y en Hebreos 11:31, cuando hablamos de Rahab, ustedes se acuerdan, aquí Santiago está diciendo que Rahab fue justificada por sus obras. Ojo, no estoy diciendo, pon atención, porque hay todo un contexto, no es para salvación. Hay una relación muy íntima ahí entre la fe y las obras. Recuerda que viene. Hubo fe primero en Rahab y después vinieron las obras. Rahab tuvo fe en el Dios Todopoderoso. Y después, por poner su fe en Dios, es que ella pudo obrar bien. Después, Hebreos 11 dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Podríamos decir, en cierto sentido, que también Rahab condenó a los habitantes de Jericó. Igual que Noé, por la fe, condenó al mundo. Esto es terrible, hermanos. Para nosotros es un beneficio, porque quiere decir que nuestro testimonio es verdadero y nos mantenemos fieles a Dios por su gracia. Pero para el mundo es terrible,
porque nuestro testimonio da evidencia de que sí se puede vivir en Cristo, y los que no quisieron vivir en Cristo van a ser condenados, porque no oyeron el evangelio y porque no aceptaron nuestro testimonio. Mateo 12, 41 y 42, Jesús también lo expone. Quiero que veas esto, a mí me impactó. Jesús le dice a los fariseos, si tú le hubieras dicho a un fariseo, oye, fariseo, ¿qué piensas de Sodoma y Gomorra? El fariseo, ¡uy, no, mundanos, pecadores, carnales! ¿Va? ¿Qué pasó en Sodoma y en Gomorra? Sodoma y Gomorra fue juzgada también porque hubo ahí, se habla de Lot también, no sé si tú te acuerdas. Dice que Lot se afligía por las perversidades que se vivían ahí, y por eso Dios sacó al justo Lot. Era el único. Y por la fe de ese justo, Sodoma y Gomorra recibieron condenación. Pero quiero que veas, Jesús usa otra ciudad para hablar con los fariseos. Mateo 12, 41. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Qué está diciendo Jesús? Le estaba diciendo a sus contemporáneos fariseos, Nínive va a venir y los va a juzgar a ustedes. A toda su generación de hipócritas y de falsos religiosos, Nínive va a venir y los va a juzgar. Nínive era una ciudad pagana, a donde Dios mandó a Jonás a predicarles. Pero ¿qué pasó allí? Entró Jonás, predicó juicio y arrepentimiento, y la ciudad se arrepintió. Esos que se arrepintieron por su fe y su testimonio van a juzgar a otra generación perversa y la van a condenar. Nuestro testimonio también condena a las personas, porque la gente necesita oír, pero ver también nuestro testimonio. Ahí sigo leyendo. Y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Verso 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. ¿Tú te acuerdas quién era la reina del sur? Pónganme ahí en el chat a ver si se acuerdan. Porque dice, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Se acuerdan? Según yo era la reina Saba, ¿no? Reina de Saba. Y termino con estos dos pasajes. Siempre me dicen que cuando digo que termino me aviento otros 3 combos, pero sí voy a acabar. Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Sabes? Una persona se condena a sí misma porque oyó la verdad, miró la verdad, se le expusieron pruebas y evidencias, pero aún así amó más las tinieblas, aborreció la luz. En pocas palabras, no se dejó convencer ni persuadir. Y sabes, esto no se llama falta de evidencia. Es lo que pasa con los ateos. Ellos realmente no están buscando evidencia, porque aunque se las han dado, ellos deciden no creer. Entonces, esto no se llama falta de evidencia. Aquellos que siguen en necedad y no quieren rendir su vida al Señor, el Señor les ha dado oportunidad de arrepentirse, porque Él les ha iluminado y les ama. Pero es más fácil sentirse acusados y acusar a Dios de ser un Dios, ¿cómo le llaman? Un Dios intransigente, un Dios violento, un Dios de odio. Así he oído gente. Es un Dios de odio. Perdóname, Él bajó y dio la vida de su Hijo Jesús. Y cuando digo Él bajó, no estoy diciendo una mentira, porque Cristo es Dios. Jesús encarnado era Dios al mismo tiempo. Entonces, Él dio su vida. Cuando estas personas aman más las tinieblas, se aborrecen la luz y no se dejan persuadir, no se llama falta de evidencia, se llama falta de inteligencia.
se llama necedad, se llama insensatez, se llama rebeldía. Y vendrá juicio y condenación sobre ello. Este es el evangelio completo, hermanos. Dios nos ama, pero el que lo rechace será condenado. Y por eso termina el versículo: más el que practica la verdad viene a la luz. Y es lo que quiero leer en Primera de Pedro, verso 3. ¿Sabes? A diferencia de estos hombres necios, insensatos e ignorantes, cuando somos iluminados y recibimos el regalo de la fe, entonces tú y yo podemos acercarnos a Dios. Esto quiere decir que el Señor conoce las intenciones más profundas del corazón. Dice que Él atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Primera de Pedro 3 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué dice esto? Que nuestra responsabilidad como hijos de Dios es presentar defensa con mansedumbre. Es decir, argumentos bíblicos, hermanos. Presentar defensa es presentar argumentos bíblicos. ¿Eso para qué? Para que oigan. Y después dice: con una actitud de amor y mansedumbre. ¿Por qué de amor y mansedumbre? Para que vean el testimonio. E incluso dice irreverencia. ¿Qué es reverencia? Con temor de Dios. Con argumentos bíblicos, ya dijimos, la palabra, podrán oír. Con mansedumbre y respeto, que es como un sinónimo de temor de Dios, con la actitud que lo haría Cristo, así van a poder ver nuestro testimonio. Debemos reprender, con esto casi termino, debemos reprender la injusticia. Hermanos, debemos reprender la injusticia. Darles argumentos sólidos a aquellos que practican la impiedad. Pues no hay nada más triste que un hijo de Dios que no ha entendido su misión, no solo de predicar el evangelio, sino de ser luz. Y la luz, dice la palabra, en las tinieblas resplandece. Por nuestra fe, escucha esto, por nuestra fe, justicia y testimonio, los impíos serán juzgados. Pero no te calles, reprende en amor, en mansedumbre. Tito 3 dice, Tito 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Escúchame, hermano, esto no es para que nos alcemos y nos sintamos superiores a los del mundo. Al revés, es para que nos humillemos más y pidamos su gracia. Porque antes tú y yo éramos así. Dice, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Qué hermoso pasaje. Creo que engloba y encierra toda esta enseñanza. Por último, recito otro de mis versículos favoritos, Gálatas 5:1, que dice:
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano, permanece en la fe, acércate a la luz, déjate iluminar por la luz de Cristo. Si esto te ofendió y golpeó tu corazón, gloria a Dios, aleluya, vamos a crecer en la fe, vamos a dejar atrás la ignorancia, vamos a dejar atrás la insensatez y vamos a crecer en el conocimiento pleno de nuestro amado Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial, que nos está esperando con brazos abiertos y que está ansioso porque vivamos por la eternidad con Él. Gloria a su nombre, anímate, esfuérzate, sé valiente y perseveremos en esta carrera que tenemos juntos. Oremos, Padre, entregamos nuestra vida a ti y que tu bendita palabra produzca cambios profundos en nuestro ser. Señor, queremos venir a la luz, Padre, porque te amamos a ti, amamos lo que has hecho, el sacrificio perfecto con el cual nos justificaste, nos compraste, nos salvaste, Señor. Hoy podemos decir con plena certeza, somos hijos tuyos. Así es que llévanos a madurez y permítenos ser luz al mundo, Señor. Predicar tu evangelio para que oigan, ser testimonio para que vean, Señor. Nos has dado el ministerio de la reconciliación y es nuestro deseo, Señor, ser usados por ti para que otros te conozcan, mi Dios. Ayúdanos a ser valientes en medio de esta generación perversa. Nunca llamarle a lo bueno malo ni a lo malo bueno, Señor, y reprender las obras de injusticia, Señor, en sabia mansedumbre y que seamos capaces de presentar defensa de cualquiera que nos demande razón de la esperanza, Señor, que tenemos en ti. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.